Bueno, durante las siguientes semanas estaremos hablando de un tema muy importante. Lo voy a titular algo así como Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. Y queremos decir, hermanos, que la Biblia habla mucho acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y hoy vamos a cubrir la personalidad del Espíritu Santo. El creyente debe conocer al Espíritu Santo y debe andar en el Espíritu. Ahora, yo sé que hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Hay personas que le dan un énfasis que no es bíblico al Espíritu Santo y hay cristianos que ignoran al Espíritu Santo. Hay gente que es salva, que creen en Jesucristo, tienen doctrina correcta, pero no pasan tiempo con el Espíritu Santo, no viven en el Espíritu, no andan en el Espíritu. Entonces vamos a cubrir este tema muy importante y tenemos que empezar en el principio. Tenemos que conocer la persona del Espíritu Santo. O sea que hoy vamos a hablar la persona del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, por favor, donde vemos que el cristiano recibe al Espíritu Santo en su salvación. El pasaje que leímos aquí en Juan 16, aún Cristo no había resucitado y aún no había sido glorificado, entonces estos discípulos no habían recibido al Espíritu Santo, no había venido a morar en ellos. Pero los creyentes de ahora, obviamente nosotros creímos después de la resurrección de Cristo, ahora tenemos la bendición de recibir al Espíritu Santo en cuanto creemos en Él. Dice así el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, mira lo que dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí habla de un sello que viene y nos toma y ahora le pertenecemos a Él, pero le pertenecemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? En palabras cortas, es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Pero regresemos ahí al libro de Juan, que tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es una persona. Es una doctrina fundamental, es una doctrina sencilla y muy importante, pero muy a menudo ignorada por muchos. Para nosotros los bautistas sabemos que el Espíritu Santo es importante, es esencial para hacer la obra de Dios, para que Él nos empodere, para que nos ilumine, nos dé conocimiento. Para otros puede ser una mera fuerza nada más, una cosa impersonal, como una energía. Podemos compararlo a la electricidad o al sol o los rayos del sol o las ondas del radio. Es un poder para ellos, pero eso es equivocado, eso es un error. El Espíritu Santo es una persona. Y si es una persona, entonces se le debe adorar, porque es Dios. Si es una persona, entonces se le debe servir. Y el Espíritu Santo no es una cosa que usted y yo usamos para avanzar, como un objeto que me ayuda a mí para hacer algo grande, para que yo sea exaltado. No, el Espíritu Santo está para que le sirvamos a Él y que yo me someta a la dirección del Espíritu Santo y que Él me controle y que Él me guíe a donde Él quiere que yo vaya y haga lo que Él quiere que haga. Y si es una persona, entonces también se debe tener compañerismo con el Espíritu Santo. Se le debe hablar, se le debe orar, se debe andar con el Espíritu Santo, porque es una persona. Él nos acompaña todos los días y fue enviado por Cristo a tomar su lugar. Vaya conmigo a Juan 14, por favor. Juan 14. Jesucristo mismo nos envió al Espíritu Santo en su lugar. Vamos a leer varios pasajes y a ver una palabra en común, lo que es el Espíritu y lo que es el Consolador. Dice así el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará, otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17 nos explica quién es. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Dice el 18, no os dejaré, ¿qué cosa, hermanos? Huérfanos. El Señor decía, yo ya me voy. Le dijo a todos sus discípulos, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ellos tenían que ver al Espíritu Santo como que si Cristo mismo andaba con ellos. Vaya conmigo ahí a Juan 15, 26. Una hoja después o el siguiente capítulo. Dice así el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y finalmente, el versículo 16, capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿quién envió al Espíritu Santo? Jesucristo mismo envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un trabajo que solamente una persona puede hacer.
Entonces, a través del mensaje voy a recordarle que el Espíritu Santo no es una fuerza. Hay personas que enseñan que el Espíritu Santo no es una persona. Hay personas que enseñan que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza actuando de Dios o de Jehová. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona porque tomó el lugar de Cristo. Ahora, ¿cómo puede tomar una fuerza al tomar de una persona? Si yo me voy a morir y digo a mis hijas, ya me voy, hijas, me voy a morir, me estoy muriendo, pero les voy a dejar una casa. Podrá ser una bendición dejarles una casa, pero es una persona la casa. ¿Se puede comparar una persona a una casa? De ninguna manera. Es más, hay una blasfemia que dicen que existe el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y él toma el lugar de Dios y le besan el anillo y se para delante de tanta gente. Y cuando él habla, la gente dice, Dios está hablando. Eso es una blasfemia. El que tomó el lugar de Cristo es el Espíritu Santo. Y cuando está Cristo aquí, cuando Cristo estaba aquí, se fue, les mandó al Espíritu Santo. Y en otras palabras, es como que si usted tuviera a Cristo mismo con usted. Y Él le puede ayudar en qué decir, qué pensar, a dónde ir, le guía, le instruye, le ayuda, le consuela y le anima. Usted ya lo tiene. El Espíritu Santo está ahorita aquí. Él le ayuda en todo. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos consuele, que nos guíe, que nos ayude a qué pensar. Usted aproveche entonces la bendición de ser hijo de Dios y tener al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se trata nada más en hablar otro lenguaje, y algunos malinterpretan la Biblia azotándose en la pared, hablando cosas que son insignificantes. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más que eso, y vamos a ver a través de las siguientes semanas lo que es el Espíritu Santo. Vamos a aprender lo que es andar en el Espíritu. Vamos a aprender lo que es el fruto del Espíritu. Vamos a aprender lo que es la espada del Espíritu. La Biblia habla mucho del Espíritu Santo, pero lo triste es, le repito, es que muchos cristianos ignoran al Espíritu Santo. Vamos a ver entonces ahí, recordándonos que es una persona, el Espíritu Santo. En primer lugar, vemos que sus características demuestran su personalidad. Sus características demuestran su personalidad. Cuando hablamos de características, estamos hablando de sus atributos de persona. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, posee conocimiento, voluntad y emoción. En primer lugar, vamos a ver que tiene conocimiento. Una fuerza no tiene conocimiento, no tiene mente, no tiene intelecto. Pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, 9. Le vuelvo a repetir, yo sé que para muchos de nosotros que hemos sido creyentes bíblicos, especialmente bautistas, entendemos mucho de esta doctrina, pero muchos de nosotros, muchos de los nuevos tal vez no lo entiendan, o tal vez no conocen, y tenemos que ir a regresar a los rudimentos, a los fundamentos del cristianismo para entender bien al Espíritu Santo. Allí en 1 Corintios 2, 9 dice así de esta manera: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, mire, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, ¿qué cosa dice, hermanos? Conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo tiene conocimiento. Y tiene conocimiento, en este pasaje dice, de las cosas de Dios, conoce la mente de Dios. Entonces la pregunta que yo le hago ¿a usted le gustaría conocer la mente de Dios? ¿Le gustaría saber lo que a Dios le agrada? ¿Le gustaría saber cómo es el carácter y el personaje de Dios? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene ese conocimiento y el Espíritu Santo nos ayuda con ello. Recuerde, una fuerza impersonal no tiene conocimiento. En segundo lugar, vemos que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Tiene una voluntad. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 2. O sea que Él tiene una voluntad donde ordena, guía y hasta impide. Dice, yo quiero que vayas acá, evita ir para allá o no vayas para aquel lugar. Y Él también tiene una voluntad donde Él hace lo que Él quiere. Pero nunca va en contra de los principios de Dios, porque es Dios mismo. Hechos 3, versículo 2. Aquí vemos en el contexto una iglesia enviando a hombres para plantar nuevas iglesias. Pero veamos quién fue el que los ordenó. Dice así el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Dijo quién, hermanos? Hechos 3:2. ¿Quién dijo? Hechos 13:2. Vosotros estáis perdidos. Me equivoqué yo, disculpe, hermanos. Hechos 13, versículo 2.
Dice así de nuevo, se los voy a leer, hermanos. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra y a los que los he llamado. Entonces vemos que el Espíritu Santo, allí estamos demostrándonos que tiene una voluntad propia, donde Él escoge, donde Él aparte, dice, donde yo los quiero llamar. Ahora vaya conmigo a Hechos 16, versículo 7. Ahora aquí vemos a Pablo viajando y él quiere ir a un lugar. Pero note lo que el Espíritu Santo le dice ahí en Hechos 16, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí, hermanos? No se los permitió. Entonces, si el Espíritu Santo fuera una fuerza impersonal, entonces, ¿cómo podría impedir algo? ¿Cómo podía llamar a una persona? ¿Cómo podía ordenar a una persona? Entonces, vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y el Señor quiere que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le puede mostrar la voluntad. Mucha gente hoy está buscando guía y está buscando ayuda de todo mundo excepto del Espíritu Santo. Usted debe orar al Señor. Señor, Espíritu Santo, guíame. Dame tu espíritu para entender tu voluntad, para que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Tal vez vaya en contra de lo que yo quiero hacer. Tal vez yo no entienda tu voluntad, pero hazme saber, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Aquí vemos a Pablo en Antioquía, una tremenda iglesia floreciendo, y los líderes eran Bernabé y Pablo. Ellos eran los que estaban al frente. Ellos empezaron técnicamente la iglesia. Fue el lugar donde se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y sabe qué dijo el Espíritu Santo? Se van a salir ustedes de ahí. A los dos cofundadores de esa iglesia, el Señor los movió a otro lugar. Podría decir, pues eso es injusto. Hemos trabajado tanto aquí, este es nuestro ministerio, esta es nuestra obra, esos son nuestros hijos en el Señor, pero ellos fueron obedientes a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene su voluntad. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Aquí este pasaje habla de los dones espirituales. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo reparte los dones espirituales a quien Él quiere. Dice ahí el versículo 11, 1 Corintios 12, 11. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Mire, repartiendo a cada uno en particular, como ¿qué dice ahí? Como Él quiere. ¿Como quién quiere? El Espíritu Santo. Entonces, mire, ahí enumera algunos dones espirituales, muchos de ellos ya no están, pero vamos a suponer que el que más sobreenfatizan es hablar en lenguas. Yo he escuchado a gente decir, si usted no habla en lengua, usted no es salvo. Bueno, este pasaje dice que no todos recibieron ese don. Y se lo dio a los que el Espíritu Santo quiso. Y dijo, le voy a dar el don a Josué, y le voy a dar el don a Hilario, pero no se lo voy a dar a Filiberto. Entonces Filiberto se aferra, pero ¿por qué yo no tengo ese don? Porque el Espíritu Santo no quiso. Pero si yo no tengo ese don, no voy a ser salvo. En ninguna manera, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Simplemente está diciendo que cada quien recibe un don de parte de Dios como el Espíritu Santo quiere, porque Él tiene su propia voluntad. Entonces vemos que una fuerza no puede tener su propia voluntad. Finalmente, y en tercer lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo, hablando de sus características, su conducta demuestra su personalidad. Su conducta demuestra su personalidad. O sea, cómo actúa, sus acciones nos pueden mostrar que es una persona y no una mera fuerza. ¿Qué hace primero? Bueno, en primer lugar, escriba ahí, o ve ahí en 1 Corintios 2.10, regresando a 1 Corintios 2.10, vemos que escudriña las cosas de Dios y nos las revela. Escudriña las cosas de Dios y nos las revela. 1 Corintios 2.10, regresamos a ese pasaje, lo leímos hace un momento, dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, mire, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos vemos que el Espíritu Santo escudriña, que significa que Él examina cuidadosamente para conocer en detalle alguna cosa. Y Él está escudriñando la mente de Dios. Y después dice la Biblia que Él nos la revela a nosotros. Dice el versículo 12, de esta manera ahí mismo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, mire, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Recuerde que una fuerza no puede escudriñar y no nos puede enseñar nada. Note que estamos usando muchos pasajes del Espíritu Santo y aún no habla de la confusión del Espíritu Santo, no habla de nada, no tiene nada que ver con el énfasis erróneo que la gente le da sobre el Espíritu Santo.
Estamos viendo ahí que en su conducta nos enseña, escudriña y después nos enseña. Vaya conmigo a Apocalipsis 2 y vemos ahí que Él habla a la iglesia. El Espíritu Santo le habla a la iglesia. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así el versículo 20. ¿Cuál dije, hermanos? 2:7 dije. Dice así la primera parte: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. A las iglesias. Ahora vaya conmigo al versículo 29. El que tiene oído, oiga al que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Después otra vez el Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos que el Espíritu Santo aquí está hablando a las iglesias. Y cuando les habla, les está ordenando, los está mandando. Y hoy en día el Señor, el Espíritu Santo, nos habla aún por medio de su palabra. Porque la Biblia fue dada por inspiración de parte de Dios. Dios mismo inspiró a hombres, fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir y registrar la Biblia. Vaya conmigo por favor a Hechos 13:2. Hechos 13:2. Regresando al pasaje que leímos hace un momento, vemos ahí que el Espíritu Santo ordena, habla y ordena. Y solamente una persona puede hablar y ordenarnos. Recuerde, estamos hablando que el Espíritu Santo es una persona. Y si es una persona, entonces se le debe adorar. Si es una persona, se le debe uno tener compañerismo con él y debemos servir al Espíritu Santo. Dice así el versículo 2, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme. Después ya vimos esa parte a Bernabé y a Pablo. Entonces vemos que el Espíritu Santo habla. Pero vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Vamos a seguir cubriendo bastante escritura porque tenemos que comprobar bíblicamente y extensamente que el Espíritu Santo es una persona. Romanos capítulo 8, ahí nos enseña que el Espíritu Santo intercede o ora por nosotros. El Espíritu Santo ora por nosotros. Romanos 8, versículo 26. Dice así la Biblia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Note que este pasaje dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque usted y yo en verdad no sabemos pedir como conviene. No sabemos orar de una manera correcta muchas veces. Venimos al Señor simplemente llorando. Venimos al Señor desesperados. Venimos al Señor en tiempos difíciles. Y dices, no sabes orar. Pero dice, gloria a Dios, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Ahora, usted cuando fue salvo, usted recibió un intercesor llamado Jesucristo. En 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Jesucristo intercede por nosotros, pero aquí vemos también que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo ora por usted. O sea que el Espíritu Santo está orando por usted continuamente. Siempre que usted ore, recuerde, el Espíritu Santo le está ayudando a usted. El Espíritu Santo ora por nosotros. Después vemos que el Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo testifica. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, por favor. Juan 15. Juan 15. Dice el versículo 26 de esta manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién, dice Jesús, de mí. Mire, el propósito del Espíritu Santo es señalar hacia Jesucristo, es apuntar a Cristo. El Espíritu Santo nunca se señala a sí mismo. Y hoy les repito, hay un gran énfasis erróneo sobre el Espíritu Santo. No fue la obra del Espíritu Santo que la gente se admirara del Espíritu y exaltara al Espíritu, aunque es Dios mismo, pero su obra misma es apuntar a Jesucristo. Es apuntarle a Él, porque así dice Él, Jesucristo, Él va a testificar de Cristo. Ahora, a nosotros nos ayuda el Espíritu entonces a testificar también de Cristo. Dice así el siguiente versículo, el 27, y vosotros, mire, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y si usted lee lo que dice Hechos 1:8, dice, mire, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, sin antes decirles, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces vemos que el Espíritu Santo testifica y después nos ayuda a nosotros a testificar a otro de Cristo.
Vaya conmigo a Juan 16:13, donde vemos la siguiente, muestra o rasgo de su conducta es que Él guía. El Espíritu Santo nos guía. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dice, hermanos? Os guiará a toda verdad. Ahora voy a poner este punto con el siguiente. Vaya conmigo ahí a Juan 14:26, donde vemos que el Espíritu también nos enseña. Entonces nos guía y nos enseña. Juan 14:26. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué cosa, hermano? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo nos guía. Ahora les dije hace unos momentos, hay gente que busca a todo tipo de personas por ayuda. Están buscando guía, buscan consejeros. Y no hay nada malo tener un consejero bíblico que le va a usar la Biblia para enseñarle, pero me refiero a que hay gente que está buscando a gente que no conoce de Dios. Está buscando consejería humana o humanista. Y a veces hay estaciones de radio. He escuchado donde la gente contesta y está una doctora o un doctor y le da consejo en su sabiduría humana. O tal vez en la escuela hay consejeros que reciben a los estudiantes para darle algún consejo. O los maestros quieren guiarnos a veces. Y no estoy diciendo que sus motivos, muchos de ellos son malos, pero quiero decirle que Dios ya nos dio un consejero. Dios ya nos dio una guía y es el Espíritu Santo. Le dice que Él nos enseña todas las cosas. Quiero comparar este pasaje con la primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, por favor. Tenemos al mejor maestro que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el pastor debe ser apto para enseñar. Y es mi meta ser un buen maestro, enseñarle la Biblia, enseñarle todo el consejo de la palabra de Dios y también ser un maestro efectivo, ayudarle a entender y persuadirle con la palabra de Dios. Pero quiero decirle que el Señor ya nos dio al maestro de todos los maestros y es el Espíritu Santo. La Biblia dice ahí en 1 de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esta unción está hablando del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Recuerden, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Bajemos ahí al versículo 27, dice así: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Mire, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, ¿qué cosa, hermanos? Todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Tenemos a un maestro que nos enseña. Antes de ser creyente, algunos tomaban la Biblia, la leían y se confundían. Yo he escuchado esto mucha gente decir: yo leía la Biblia y no la entendía. Y no la entiende alguna gente que a veces tocamos las puertas y dice: no entiendo ese libro, no entiendo la Biblia y no entiende el concepto ni la salvación hasta que el Espíritu Santo vino sobre él después de la salvación y ahora toma la palabra de Dios y ahora sí la comprendo. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo le está enseñando la palabra de Dios. El Espíritu Santo le está enseñando lo que usted antes no entendía. Y ahora el Espíritu Santo le está guiando por medio de la palabra de Dios. Por eso, mire, el Espíritu Santo es muy importante. No lo subestime, no lo olvide, no lo ignore. Es su guía. Usted necesita guía en su vida. Usted como padre de familia necesita guía para criar a sus hijos a su manera o a la manera del mundo. Bueno, ¿quién le va a enseñar? El Espíritu Santo le puede guiar. Así que no tenga temor. ¿Qué va a decir? No tenga temor. ¿Qué va a hacer? ¿Quién le va a guiar en su matrimonio? El Espíritu Santo. ¿Quién le va a fortalecer en su matrimonio? El Espíritu Santo. Pastor, no sé qué hacer en esta situación, no sé a quién acudir. Acuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a enseñar y le va a guiar. O sea, que vaya a la palabra de Dios. Mire, yo deseo que las personas que vienen a la iglesia pasen más tiempo leyendo la Biblia que escuchándome a mí enseñar. Yo soy un hombre. Yo soy falible, yo cometo muchos errores. Me equivoco no solamente en la manera de expresarme, en las palabras, en el español. Podrá que me equivoque en mi actitud, en la forma de decir las cosas. Pero Dios, el Espíritu Santo, Él nunca se equivoca. Yo podré dar un consejo sin en verdad tener toda la información. Y ese consejo puede ser malo. Porque mucha gente cuando viene el pastor le dicen lo que quieren que el pastor escuche nada más. Y no le dicen toda la verdad. No le dicen que él le dio un trompón a su esposa. Eso no explican. Nada más explican que su esposa es muy testadura y cabezona. Pero no explican por qué. Así que muchas veces el consejo que yo puedo dar en verdad es muy limitado porque no tengo toda la verdad.
pero el Espíritu Santo sí tiene toda la verdad. El Señor le puede ayudar en todo. Así que métase en lo que es la palabra del Espíritu, porque Jesucristo dijo, mi palabra es Espíritu. Lea la Biblia y el Señor le va a guiar, le va a enseñar. Una persona no necesita, en verdad, dice, no tenéis necesidad de un maestro. ¿Sí vieron ahí? Hay hermanos que ya no necesitan que se le predique. No necesita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les predica directamente. Pastor, ¿nos vamos a quedar sin pastor? Bueno, si así sea, así va a ser. Pero no va a ser así porque ya conozco la raza. Siempre van a tener necesidad de un pastor. Los que no caminan con Dios, los que no leen la Biblia, los que no son guiados por el mismo Espíritu, siempre van a necesitar a un pastor. Entonces nunca se me va a acabar el trabajo, mi hermano, no se preocupe por mí. Pero sí hay cristianos que llegan a una madurez espiritual donde dice, pues ya no necesito en verdad otro maestro. ¿Quiere decir que ya debe cerrar sus oídos? Tampoco. Yo aún escucho mensajes bíblicos. Yo asisto a iglesias o a conferencias para que yo siga siendo alimentado. A veces para que me vuelvan, porque me estoy saliendo del camino. Tal vez es posible, necesito a otros hombres sabios que me ayuden. Yo busco consejo, sí. Pero últimamente el que me enseña a través de los consejeros, a través de las predicaciones, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo podrían decir entonces que no es una persona? Es una persona. Vimos ahí claramente que escudriña las cosas, habla a la iglesia, ora por nosotros, testifica, guía, enseña, pero también, hermanos, consuela. El Espíritu Santo consuela. Empezamos a leer algunos pasajes donde dice que nos va a dar otro consolador. Cuando venga el consolador, cuando yo me vaya, dice Jesucristo, el consolador va a venir. O sea, la persona que le puede consolar más a usted es el Espíritu Santo. Yo doy gracias a Dios por los amigos que nos animan y nos consuelan. Muchas veces Dios los usa a ellos para consolarnos. Y me gusta leer la Biblia donde va Jonatán y consuela a David, lo fortalece. Va Natán, el profeta, y él fortalece a David. Y podemos ver gente en nuestras vidas que nos han fortalecido. Pero a veces como que ese ánimo es nada más una dosis. Es una dosis donde se nos levanta el ánimo por unos momentos y después regresamos a nuestras casas. Ahí otra vez a la situación en que nos encontramos. Nada más el día de ayer estábamos evangelizando y toqué la puerta de un caballero, tenía casi 60 años. Y le hice la pregunta, si usted llegara a morir ahora mismo, ¿estaría usted seguro de ir al cielo? Dice, no, es muy difícil, es muy duro. Y me empezó a contar todas sus circunstancias. Humanamente lo puedo comprender, porque decía, la renta es muy cara, tengo que pagar el agua, el basurero, porque él rentaba una casa, le cobraban 1,800, pero me decía, pago 120 por la pura basura y no sé qué. Y sí, vivir en casa tiene otros gastos, que no es del apartamento. A mí se me descompone una pipa, como yo rento, pues yo le digo al dueño, él la tiene que arreglar, pero el dueño, él tiene que arreglarla, tiene que pagar a un plomero. Y me estaba diciendo, sí, tiene sus ventajas, pero esto y aquello, muchos problemas. Y me empezó a decir, mira, mis hijos en divorcio, mis hijos en vicio. Oh, estaba muy quebrantado, todo lo que me contaba. Yo trataba de decirle, Señor, pero quiero dar una esperanza. Imagínese que toda su vida estuviera bien, pero si se va al infierno, ¿de qué sirve? Le di el ejemplo que dice, ¿de qué aprovechara que el hombre ganara el mundo y perdiera su alma? Pero no le importaba. Él estaba muy cargado, muchos problemas. Se le notaba al corazón que le dolía el quebranto, especialmente cuando me empezó a hablar de sus hijos. No tenía consuelo. ¿Y sabe por qué no tiene consuelo? Pues no tiene el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos a quién acudir. Cuando haya tristeza, pídale al Espíritu Santo que lo consuele. Cuando haya incertidumbre, pídale al Espíritu Santo que le ayude y le dirija. Pero cuando haya dolor, Señor, tengo dolor en mi corazón, oh Espíritu Santo, consuélame. El Espíritu Santo le va a dar el consuelo que nadie más le puede dar. Por eso, cristiano, salvo, cuando usted está en problemas, usted acude al Espíritu Santo. ¿O es tristemente como la mayoría que ignoramos al Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Espíritu Santo que usted estaba triste? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió? Y dijo, bueno, pastor, la verdad no sabía. Pues ahora ya sabe. Busque el Espíritu Santo, acuda a Él. Vimos ahí en primer lugar que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque sus características demuestran su personalidad. En segundo lugar, vimos ahí que es una persona porque su conducta nos demuestra su personalidad. Y en tercer lugar, y por último, vamos a ver
que el hecho de que uno puede pecar en contra del Espíritu Santo nos demuestra su personalidad. El hecho de que uno puede pecar en contra del Espíritu Santo nos demuestra su personalidad. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 30. La Biblia nos enseña ahí que Él puede ser entristecido. Lo podemos hacer triste. Dice así Efesios 4:30, de esta manera: y no contristéis, ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Uno solo puede contristar a una persona. No puede contristar a un reloj, no puede contristar a un auto o una casa. Ahora, a propósito, uno solo puede contristar a una persona que le ama. Sus enemigos pueden enfurecerle. Los hijos del vecino le pueden ofender, pero solo sus hijos le pueden contristar. Solo sus hijos le pueden quebrar su corazón. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 15, donde vemos que el Señor tiene amor, el Espíritu Santo ama, Él expresa emoción o manifiesta emoción. Romanos 15, versículo 30. Dice así, versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, note lo que dice la siguiente frase, y por el amor de ¿quién? Del Espíritu. Ahí vemos que el Espíritu Santo nos ama. Es otro aspecto de su emoción, que Él manifiesta emoción, es una persona. Dice ahí que Él siente dolor, es contristado. ¿Cuándo, pastor? Cuando pecamos en contra de Él. Él es entristecido cuando no hacemos lo que Él nos manda, cuando no hacemos lo que Él nos pide, cuando no obedecemos sus mandamientos. Si usted ve lo que dice ahí, regresando a Efesios 4, ahí vemos una lista de pecados que pueden, en contexto, pueden contristar al Espíritu Santo. Dice ahí después el versículo 31, Efesios 4, 31, quítense de vosotros, mire, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vemos una lista de pecados que contristan al Espíritu Santo. Cuando usted en su casa tiene ira y enojo y se pelean en el hogar y se andan llamando de nombres y se andan ofendiendo y se andan atacando unos a otros, oh, el Espíritu Santo está muy triste. Eso me hace acordar nosotros como padres que tenemos más de un hijo, cuando se portan mal, cuando no se quieren llevar ellos dos. Nos da tristeza. Y yo sé que mis hijas son pequeñas y les he compartido. Una vez se pelearon las dos más grandes y siempre que salen mal, ya sea porque se están peleando por un juguete, ya sea porque corrieron y se toparon la cabeza y ya se enojaron, o ya sea porque se están riendo, se está riendo de mí. Es una cosa que siempre dicen, me está mirando. Y en una ocasión estaban enojados. Entonces nuestra rutina es, ok, perdónense, danse la mano y abrácense. Y la otra decía, no. Y al principio me causó gracia. Pero al empezar a verlas, empecé a meditar. Y cuando tengan 10 años, y diga que no. Y cuando tenga 15 años, ya unas adolescentes. Y cuando ya tenga sus 30 años. Hija, vamos a celebrar aquí la acción de gracias, acompáñenos a la casa. ¿Va a ir mi hermana? Sí, entonces yo no voy. Wow. Eso contrista al Espíritu Santo. Si a nosotros nos contrista a nuestros hijos, nos quebrantan el corazón, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando en nuestro hogar no nos llevamos bien? Pero es que usted no conoce, pastor, mi situación. Mire, usted sea el espiritual, sea el maduro, diga, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Si mis hijos no quieren, si mi esposo o mi esposa no quiere, usted sea el maduro, usted responda con amor, porque dice la siguiente parte ahí, antes sed benignos unos con otros, mire, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Oh, el Espíritu Santo nos ama y le duele en su corazón, le contrista cuando usted y yo andamos en pecado, cuando no nos llevamos bien. Por eso, mire, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque se siente triste cuando andamos mal. Al Espíritu Santo también se le puede mentir. Vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 5. Hechos 5. Dios aborrece la mentira. Y este pasaje nos indica dos cosas: que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. Porque cuando le mentimos al Espíritu Santo, le mentimos a Dios. Y cuando usted le miente a su papá, muchachito, le mientes a Dios. Cuando le estás mintiendo a tu maestra, le estás mintiendo a Dios. Cuando le miente usted, varón, a su esposa o esposa al esposo, estamos mintiendo a Dios. Dice así en Hechos capítulo 5,
¿Estamos ahí, hermanos? Dice el 3 al 4 de esta manera. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Note que Ananías fingió ser un hombre consagrado y entregado a Dios. El problema de Ananías no fue la propiedad que vendió ni la cantidad. Era la hipocresía de mentirle al Espíritu Santo, queriéndose pasar por un grande, queriéndose pasar por un grande espiritual. A él le gustaba cantar, yo me rindo a ti. Pero él no se había rendido al Señor. Y ese es un problema diferente. Pero él vino a decirle a los hermanos, yo hice todo lo que tenía que hacer y era un mentiroso. Como la iglesia era nueva y primitiva, el Señor lo mató. Porque le mintió ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Señor aborrece la mentira y no tomemos la mentira a la ligera. Dice la Biblia que Dios aborrece la lengua mentirosa. Algunos son mentirosos de los súper mentirosos. Hay muchachos mentirosísimos. Yo tenía amigos, le llamamos las historietas porque siempre que venían nos contaban una historia. Un muchacho dice que se escapó de la policía del helicóptero en la bicicleta. Por favor. Aquí en Estados Unidos sabemos que cuando ya está el helicóptero detrás de ti, ya nunca te escapas. Y decía que una vez estaban rodeando rodeada su casa de policías. Y él salió y les gritó, les tiró la seña a sus pandilleros y se fueron, se asustaron la placa y se fue. Mentirosos. Yo sé que hay muchachos mentirosos. Un muchacho en mi trabajo cargaba un casco de moto todo el día, que llegó en la moto. Y nos decía el modelo de su moto, pero terminando la clase, lo seguimos y no, su mamá lo recogió en una esquina y se fue. Pero él cargaba todo el día un casco para que la gente dijera, wow, él anda en moto. Y para que después diga, súbete a mi moto. Y esas son cosas de niños, pero mire, hay adultos que mienten, son mentirosos, mienten en sus taxes, mienten en sus formas, mienten en sus tarjetas que entraron a tal hora y salieron a tal hora. El Señor sabe todo esto. El Espíritu Santo aborrece la mentira. Cuando usted le miente al patrón, cuando usted le miente a su esposa, a sus padres, le está mintiendo a Dios. Ahora, el Espíritu Santo, vimos ahí que se le puede entristecer, se le puede mentir, pero también se le puede hacer afrenta. Vaya conmigo a Hebreos 10:29. La palabra afrenta significa insultar o ofender. Dice Hebreos 10:29. Usted no puede ofender al sol, usted no puede ofender al mar, no puede ofender a ninguna energía, pero sí puede ofender a una persona y usted puede ofender al Espíritu Santo. Este pasaje lo estudiamos hace unas semanas aquí en la iglesia, lo que es pisotear la sangre del Hijo de Dios. Eso está diciendo que una persona salva, cuando vive en pecado, ofende al Espíritu Santo. Dice así Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Note la última frase, e hiciere ¿qué cosa? Afrenta al Espíritu de gracia. Está diciendo que usted ofende, yo y usted ofendemos al Espíritu Santo. Dice, yo te salvé por gracia, yo te regeneré, te he dado un nuevo nacimiento y ahora vas a salir y hacer lo que tú quieras. ¿Me ofendes? Es lo que el Señor siente cuando pecamos contra Él. Y hace unos momentos hablamos que somos justificados por la fe. Justifica a Dios al impío, sí, pero no quiere decir que podemos hacer lo que queramos. Dios dice, se le llama al Espíritu Santo, un Dios santo, separado de todo mal. Y cuando usted y yo vivimos en pecado, diciendo groserías, cometiendo pecados y tal vez inmoralidad, cualquier cosa, el Señor dice, me ofendes, estoy ofendido. El Espíritu Santo también puede ser resistido. En Hechos 7:51, Esteban les dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Y quién es la gente que resiste al Espíritu Santo? Los que no quieren venir a Jesucristo por la fe. Están resistiendo al Espíritu Santo. Porque estos hombres no creían en Jesucristo. Y están peleando contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les está redarguyendo de su pecado y la necesidad de un Salvador. Pero ellos dicen, no, yo no quiero venir a Jesús. Yo estoy bien como estoy. No vengo a la luz porque amo mis pecados. Dice la Biblia, están resistiendo al Espíritu Santo. Están peleando contra el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que su espíritu no siempre resiste, no siempre va a contender con el hombre. Vaya conmigo ahí a Génesis, por favor. Génesis capítulo 6.
Aquí vemos la historia del diluvio, donde el Señor se hartó del pecado de los hombres de aquel tiempo. Dice el versículo 3 de esta manera, Génesis 6:3, y dijo Jehová, mire, no contenderá, ¿qué cosa? Mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, mire, 120 años. Aquí el Señor vio la maldad de los hombres y dice, yo no voy a siempre resistir. Y les dio 120 años. Y durante esos 120 años fue cuando Noé construyó el arca. Y Noé era un pregonero, un predicador, y les anunciaba la ira venidera del Señor, pero esto dice que se daban en casamiento, se gozaban y seguían en su pecado hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así va a pasar para muchos que están ignorando ahorita las Escrituras y lo que el Espíritu Santo les está enseñando, que la salvación por fe, que deben acercarse a Cristo, están resistiendo al Espíritu Santo. Va a llegar un tiempo cuando Dios dice, ya no voy a yo contender con esta persona. Ya no voy a yo a soportar. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Ahí le dice que él se aleja. Vean lo que dice Mateo 12:31. El último pecado contra el Espíritu Santo es que él puede ser blasfemado. Mateo 12:31. Mateo 12:31. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Biblia de esta manera, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mire la última frase, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. La palabra blasfemia es hablar en contra de la divinidad, en contra de Dios. Ahí nos enseña claramente que el Espíritu Santo es Dios. Dice que se va a perdonar todo pecado. Hay diferentes opiniones de qué significa este pasaje. Algunos dicen que cuando usted rechaza a Cristo está blasfemando al Espíritu Santo. Otros dicen que cuando usted habla en contra del Espíritu Santo, dice que es una fuerza, está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Pero el contexto nos dice que decían que Jesucristo tenía un espíritu inmundo. Estaban insultando al Espíritu Santo, directamente llamándole inmundo cuando Él es santo. Entonces blasfemaron en contra del Espíritu Santo y Dios dijo, a este nunca se le va a perdonar este pecado. ¿Y quiénes dijeron esto? Los fariseos, los religiosos judíos, los que entregaron a Jesucristo. Y quiero decirle que aquí podemos ver claramente la importancia del Espíritu Santo. Está diciendo, si uno blasfema contra el Espíritu Santo, no va a ser perdonado ese pecado. Así que estamos viendo la personalidad del Espíritu Santo. ¿Sí vimos la importancia del Espíritu Santo en esta mañana? Es una persona, porque posee características de una persona. Tiene conocimiento, tiene voluntad, manifiesta emoción. Su conducta demuestra su personalidad. Escudriña todas las cosas de Dios, habla a la iglesia, la ordena. El Espíritu Santo ora por nosotros, testifica, nos guía, nos enseña, nos consuela. Y finalmente vimos ahí que el hecho de que uno puede pecar contra el Espíritu Santo demuestra su personalidad. Puede ser entristecido, se le puede mentir, se le puede hacer afrenta, o sea, insultar, puede ser resistido y puede ser blasfemado. Recuerde, el Espíritu Santo es una persona. Se le debe entonces adorar. Adore al Espíritu Santo. Se le debe servir. No es una cosa que usted usa para usted, para su beneficio, sino que usted mismo se debe someter al servicio del Espíritu Santo. Y también debe tener compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con el Espíritu? Y quiero decirle que aquí está la clave del éxito en el cristianismo. Es el andar en el Espíritu. Muchos cristianos se cansan del cristianismo, se enfadan, se convierten en una rutina, se hacen carnales, empiezan a actuar como niños inmaduros espirituales. ¿Por qué? Porque no andan con el Espíritu Santo. Así que las siguientes semanas continuaremos el estudio del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración.